Bleach es más que un shonen actualmente. ¿Qué pasó con esta serie? Ustedes recuerdan lo que era, ¿verdad? Una serie en la que la trama no resaltaba tanto como uno pensaba. Incluso el manga no era la gran cosa en su arco final. Ojo, me estoy refiriendo al guión y no al dibujo o a la animación. No. Bleach, si en algo destacaba era en esto último. Una calidad de dibujo y una animación que ya quisiera cualquier otro anime. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué el guión nunca fue lo que pudo ser? Como lo está haciendo ahora, pues simple. La editorial estaba atosigando a Tite Kubo. Bleach, como todos sabemos, después del arco arrancar y la pelea de Aizen, decayó en popularidad, y el arco Fullbringer no llenó los zapatos de lo que se había mostrado antes. Pero ojo, este arco está muy infravalorado. Pero pasó algo inevitable. Bleach desapareció por unos cuantos años y los fans comprendimos, con los años, que los personajes que amamos no eran la gran cosa. Y la sobrevaloración de otras franquicias puso el estigma de ser una serie intrascendente, una serie sin un mensaje a seguir, con un personaje sin desarrollo. Pero esto era así. ¿En serio los personajes de Bleach son muñecos a los que solo vemos por las peleas? Pues déjame discrepar. Esto tenemos que establecerlo en tres diferentes apartados: el protagonista, el storytelling y la industria. Ichigo es un adolescente normal que por factores externos se convirtió en un Shinigami. Ichigo es conocido por su estilo de pelear, por tener diferentes formas y por su evolución constante, rompiendo todos los esquemas, pero la superficialidad con la que se lo ve consta por el hecho de que la serie se detuvo y con anterioridad estaban apurando a Tite Kubo para finalizar su obra. Su libertad creativa estaba limitada y su trabajo solo se pudo encasillar en lo más visible de los animes Neketsu. Y aún así, Tite Kubo intentó agregar pequeños detalles en los que nos podría dejar un trasfondo más profundo, y todo esto llegaría en 2024. El 2024 nos trajo el anime de Bleach, con una animación espectacular y un nivel en el dibujo que Tite Kubo debería estar orgulloso. Para los que se quedaron con el anime, ver que la existencia de Ichigo, sus motivaciones y su personalidad surgen del deseo de Aizen por tener un igual, debió ser un parteaguas para entender de que algo estaba de fondo. Su nacimiento marcó un punto y aparte para su mundo. Ichigo nació gracias a un Shinigami de los 4 clanes nobles, a una Quincy de sangre pura que fue mordida por un Hollow creado por Aizen. Y esto fue lo que desató que Ichigo fuera muy fuerte. Pero esto no demerita lo que pasó a futuro. Después de la muerte de su madre, cambió, volviéndose alguien más serio, y usó el trauma de la muerte de su madre como motivación para proteger a todos los que conocía. Esta motivación es criticada y bastardeada por no ser algo ribombante. Esto no quiere ser el más fuerte, ni el rey de este mundo. Su motivación es que todos los que conozca estén bien y vivan de la mejor manera posible. Esta motivación lo ha impulsado a enfrentarse a todo tipo de enemigos, sin bajar los brazos, enfrentándose a un mundo diferente, obteniendo poder para ser quien enfrente el sufrimiento que lastima a sus seres queridos y cercanos. Pero, ¿qué es proteger a otros? ¿Qué es proteger y sacrificarse por alguien? ¿Va a ser suficiente para matarme, Kurosaki? Ese no fue un Getsuga Tensho. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios es esta energía espiritual? ¿Getsuga Tensho! Desde la perspectiva filosófica, la protección a los demás se basa en principios éticos y morales, que suelen derivarse de la empatía, la solidaridad y el deber moral. En la ética kantiana, por ejemplo, la protección hacia los demás podría entenderse como una obligación moral, siguiendo la idea de que deberíamos tratar a otros como fines en sí mismos y no como medios. Esto implica un respeto inherente por la dignidad humana, donde la protección es una manifestación de valores intrínsecos de cada individuo. La ética de la virtud, en cambio, promovida por la filosofía de Aristóteles,
sostiene que proteger a otros contribuye al florecimiento humano y es una expresión de virtud como la generosidad, la valentía y la compasión. Ichigo puede analizarse desde un enfoque filosófico que revela las complejidades de su identidad, responsabilidad y moralidad. Desde el comienzo, Ichigo es un personaje dividido entre dos mundos, humano y espiritual, lo cual puede verse como una metáfora existencialista. Al igual que muchos héroes trágicos, Ichigo no eligió inicialmente su destino, sino que es empujado a asumir el papel de Shinigami para proteger a su familia y amigos. Esta situación refleja la idea sartreana de que los seres humanos están condenados a ser libres y deben asumir la responsabilidad de sus decisiones, incluso cuando no desean hacerlo. La identidad dual de Ichigo como humano y Shinigami se asemeja al concepto de dualidad del ser de la filosofía de Nietzsche, en la que el ser humano se debate entre sus impulsos de orden y razón y sus impulsos de caos e instinto. Ichigo debe equilibrar estas fuerzas mientras explora y confronta a su lado Hollow, una parte oscura y destructiva de sí mismo. Este conflicto interno representa el proceso de autoconocimiento y aceptación de la propia sombra que Carl Jung identifica como esencial para la individuación. Por otro lado, Ichigo demuestra una moral kantiana en su disposición de proteger a los demás como un fin en sí mismo, sin esperar una recompensa. La ética del deber de Kant se observa en Ichigo cuando arriesga su vida para salvar a personas desconocidas simplemente porque siente que es lo correcto. Además, su resistencia a rendirse en situaciones de peligro extremo representa una ética de la virtud aristotélica. Ichigo desarrolla un carácter a través de actos heroicos que demuestran su valentía, empatía y sentido de justicia. El recorrido de Ichigo podría interpretarse como un viaje hacia la autenticidad. En la línea de ideas de Heidegger sobre el ser para la muerte, Ichigo constantemente se enfrenta a la mortalidad, tanto de él como de otros, lo cual lo impulsa a vivir con un sentido de urgencia y responsabilidad. Su lucha por proteger a los demás y confrontar a su propia naturaleza dual lo lleva a una búsqueda de significado, que lo lleva más allá de una simple razón de supervivencia, mostrándolo como un personaje filosóficamente profundo y en constante evolución. Pero todo esto es eclipsado por una escritura simplificada, en donde no resalta estos detalles a menos que te detengas, mires e interpretes la historia. Y algunos me dirán que estoy sobreanalizando, viendo cosas donde no las hay. Pero te pregunto, si esta serie fuera la de un ninja rubio o la de una interpretación de Sun Wukong, si hay cosas valiosas para analizar ahí, ¿no es así? Déjame decirte que cada historia es digna de análisis. Y es hora de que dejamos de ver historias simples, como si fueran algo que no merece una interpretación. No subestimen a las obras. Las limitaciones que le impusieron a Tite hizo que no pudiera escribir su historia de manera coherente y solo pudiera concentrarse en lo que en un comienzo sería lo más importante, y su protagonista sufrirá por esto mismo. Su evolución apenas se nota. Si ves Bleach con ojos de análisis, notarás esos pequeños detalles de algo más que no fue. Y esto es por una pobre administración de tiempo y una fama desmedida en la que incluso fans se volvieron fanáticos creyendo de ser dueños de una historia que no les pertenecía. El storytelling es el hilo conductor de la historia, el esqueleto que le da forma a la obra. En Bleach, el storytelling se estructura en 5 arcos en los que iremos uno por uno. Esto es el comienzo. Aquí solo se pueden hacer cosas generales, presentar personajes y comenzar a establecer el mundo. La estructura de este arco es muy simple. Aparecen enemigos menores, nótese las comillas, y los personajes los derrotan. Y la historia sigue. Eso
en rasgos muy generales nos va dando información de los monstruos que enfrentan e información sobre el propósito de las habilidades de un Shinigami, y el arco termina de una manera espectacular. Estaba muriéndose hace un minuto. ¿De dónde rayos saca nuevas fuerzas? No entiendo qué me está pasando, pero me gusta. Superó el poder de Renji. Es increíble. ¿Qué está pasando? ¿Cuánto más puede aumentar su energía espiritual? Esto está por llegar a su fin. ¡No hay tiempo suficiente! Pero él no hizo nada. Fue él. Imposible. No pudo hacerlo a esa distancia. El momento en el que derrotan a Ichigo y muestran que no solamente hay más Shinigamis, que cada uno parece ser más fuerte, abriendo las puertas de que el protagonista se tenga que adaptar o muera, y al mismo tiempo abre las puertas al mundo de esta obra. La Sociedad de Almas establece la estructura de casi todos los arcos posteriores, pero hablaremos de eso en un momento. El arco se estructura en 3 mini-arcos: la preparación, la invasión y la revelación. Ichigo obtiene sus verdaderos poderes de Shinigami y junto a sus amigos Orihime, Chad, Uryu y Ganyu van a buscar a Rukia, mostrando a la Sociedad de Almas como este otro mundo. No es tan diferente al mundo humano, aunque tiene una marcada presencia japonesa del medievo. Después de poder entrar a la parte central de la Sociedad de Almas, son detenidos por un capitán, un Shinigami de élite que obviamente hace una brecha entre los protagonistas y los antagonistas. En la invasión, nuestros protagonistas se separan y comienzan a ver los diferentes escalafones de esta milicia. Ichigo se enfrenta a un teniente y vamos conociendo a este cuerpo militar, que está dividido en 13 divisiones, en las que cada una se especializa en algún aspecto, ya sea la infiltración y el asesinato, la medicina, la curación, e incluso la tecnología y la innovación. Al final, solo Ichigo obtiene una victoria consistente en contra de Ikkaku. Este muchacho nos da a entender algo que ya sabíamos: su capitán es mucho más poderoso de lo que pensamos. La historia va estableciendo pequeñas historias que nos van dando contexto de los personajes. Por ejemplo, la batalla entre Ichigo y Renji nos da contexto de Rukia y este último. Poco a poco nos van dando pistas de qué pasará. Tanto la máscara que salva la vida de Ichigo y su pelea contra el muro, que es Kenpachi, o como la muerte de Aizen, son pequeños gatillos que nos hacen llevar la mirada a varios temas: los capitanes, el misterio que se está fraguando en la Sociedad de Almas después de la muerte del capitán de mirada amable, y qué será lo siguiente que hará Ichigo para compararse con los más poderosos. Se encuentra con Rukia y pretende salvarla al momento, pero por imprudente es noqueado. Y bueno, aquí es el momento en donde todos los personajes se preparan para el arco final. El enfrentamiento y la resolución de las tramas poco a poco se va revelando. En este se da a entender cosas como que Ichigo alcanzó un nuevo nivel de poder, el Bankai. La sentencia de Rukia era solo una distracción para que el verdadero villano del arco apareciera. Y al final, que todo lo que hicieron nuestros protagonistas para rescatar a su amiga nos deja con más preguntas que respuestas. El arco de Hueco Mundo establece una estructura muy similar a la anterior, recorriendo casi los mismos pasos con ligeras diferencias. Aquí la historia nos muestra nuevos enemigos, unos humanoides con pedazos de máscaras en el rostro, que nos hacen recordar lo que pasó en la batalla entre el protagonista y el hermano de Rukia. Es gracias a este suceso que veríamos cómo derrotan a Ichigo al inicio del arco,
derrota que lo llevaría a un posterior entrenamiento. Al final vemos nuevamente cómo está conformado el enemigo, teniendo el mando a un Aizen completamente desatado, a generales con un poder enorme, los cuales son los espadas, huecos de un poder inconmensurable que rompieron sus máscaras, y en el escalafón más bajo son huecos y arrancas que forman parte de los soldados rasos. Pero aquí se respira un aire diferente. El peligro de estos enemigos es enigmático, porque pese a ser poderosos no atacan a la primera de cambio. Incluso un conflicto por el cual el protagonista se ve involucrado es diferente, ya que Orihime decide irse con el bando enemigo por proteger a sus amigos e intentar detenerlos. Ichigo invade Hueco Mundo en busca de Orihime, y el Gotei 13 se prepara para uno de los mejores Battle Royales del anime. Capitanes contra espadas, peleas espectaculares en donde cada personaje recibe un poquito de desarrollo, pero es extraño, porque se siente como si la historia fuera a 200 km por hora. Cada personaje no se explora del todo, por falta de tiempo, e incluso Aizen ataca a uno de sus subordinados porque estaba estorbando. Pero me estoy adelantando. Ichigo, Renji, Chad, Uryu y Rukia se entran en el campo del enemigo en busca de Orihime. Poco a poco este arco comienza a elevarse. Ichigo nos va dando muestras del poder que ha obtenido enfrentando a diversos enemigos que lo han llevado al límite, queriendo que nadie se interponga en su rescate. La pelea en contra de Grimshaw y Ulquiorra, dos momentos claves en donde el protagonista vence y pierde por igual, e incluso no logra rescatar a su amiga. Y bueno, después solo siguen elementos característicos del género. Ichigo pelea contra Grimshaw y Ulquiorra. A uno lo derrota y contra el otro pierde, aunque gana el combate gracias a su hollow interno. Luego de eso intenta luchar contra Aizen, pero este derrota a todos y el arco hace que Ichigo gane una subida de poder, parecida al entrenamiento que tuvo que hacer para derrotar a su hollow interno. Enfrenta a Aizen y gana. Recuerden, esto es el storytelling, no es el análisis propio de la historia. Al final del arco, Aizen es sellado y castigado a permanecer preso hasta el fin de los tiempos o hasta que descubran cómo matarlo. Ichigo, como buen protagonista trágico, pierde sus poderes volviéndose algo normal. Y así el arco termina de manera amarga, ya que, aunque Ichigo no hizo el sacrificio máximo para derrotar al antagonista, perdió todo lo que lo conectaba con el mundo mágico que conoció, y el cual le había dado el poder para proteger a sus seres queridos. El arco que para muchos mató a Bleach. Este arco amerita un video propio, pero es para después. Nos muestran la vida normal de Ichigo como estudiante, sus relaciones y cómo lleva una vida sin eventos extraños hasta que sucede uno de estos últimos. Una persona que dice restaurar sus poderes o algo similar. Nos explican el por qué los humanos pueden tener poderes. Esto se debe a que algún ancestro o la madre de algún humano fue mordida por un hollow y el descendiente de esta fusión resulta en un humano con poderes. Estos pueden manipular el alma de los objetos que tienen mayor afinidad y lo pueden transformar en algún tipo de arma. Estos seres son llamados Fullbringers. Y amigo, este arco no pretende ser como los anteriores, no. Aquí Tite nos dejó locos, ya que agregó un personaje que puede manipular los recuerdos de las personas y va destruyendo a Ichigo psicológica y espiritualmente, haciéndolo desconfiar incluso de su propio padre y su primer maestro. Amigo, la estructura de este arco cambia y pasa a ser algo más parecido a un seinen. Pero bueno, al final del arco termina con un Battle Royale entre personajes nuevos y personajes que ya conocíamos. En el final, Ichigo recupera sus poderes y nos hacen esperar por más, pero aquí el anime termina. Desgraciadamente no puedo decir mucho de esta saga, por algo simple, se está reescribiendo y aunque no lo crean, el anime que está saliendo se vuelve el canon por sobre el material impreso. Pero lo que sí puedo decirles es que este arco sigue la estructura normal.
hay un grupo militar y vamos viendo cómo se jerarquiza y cuál es la motivación de estos nuevos personajes. Pero hasta que no termine el arco, no diré más. Bueno, ¿cómo comienzo esta parte? Ah, sí, ya sé. ¿Qué carajo con la industria? Tite Kubo es un mangaka con un arte espectacular, pero amigo, ¿saben lo que fue hacer Bleach? En entrevistas cuenta lo difícil que fue sacar adelante su obra. Entre horarios casi sin descanso y una editorial abusiva, este mangaka luchó contra viento y marea para que la Shonen Jump no detuviera su historia. Pero no importaba. Al final Bleach comenzó a bajar sus ventas y esto provocó que Tite Kubo tuviera que acelerar el final de su historia. La cancelación de su anime y las bajas ventas del manga casi hacen que esta obra desapareciera, debido al limitado tiempo que tenía. El arco de la Guerra de los Mil Años tenía que culminar en un máximo de un año, haciendo que saliera con grandes agujeros de guión y tramas inconclusas. Incluso el final tan anticlimático que tiene la obra, en donde Ichigo pierde su Bankai y después lo vuelve a tener, hizo teorías por años. Incluso la derrota del rey Quincy, que en aquel momento tenía poderes de clarividencia y un nivel de energía fuera de toda escala, fue derrotado. Y esto no se debe a que, aunque el mangaka ya no vendía como antes, sí había bajado en ventas, pero su manga aún se establecía como uno de los más vendidos. Bleach tenía que terminar de una manera u otra, pero hay que ver lo positivo, supongo. Luego de años, esta obra volvió mejor que antes, con una animación impresionante, con un mangaka tomando las decisiones, mejorando y haciendo todo lo que no pudo hacer en su momento. Sí, no hablé en profundidad de la historia en general, pero es que este video no debía hacer, porque la historia merita su propio video análisis. Yo espero que lo entiendan ahora mismo. No podemos hacer un video análisis, pero pronto llegará, pronto, se los prometo. Sin mucho más. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy el narrador y dibujante y les dejo las fuentes de todo el material usado en la descripción. Muchas gracias.